Hola a todos. Nos acercamos al final de la semana y pensé que este es el momento adecuado para hablaros de los avances en el proceso de paz actual entre Rusia y Estados Unidos. Aunque los medios occidentales intentan desacreditar lo que está ocurriendo en este momento, creo que lo que recibimos de Washington, Moscú e incluso Kiev nos indica que el proceso de paz está muy avanzado, a pesar de todos los esfuerzos de los europeos por descarrilar lo que el señor Trump y el señor Putin están intentando establecer. Así que permitidme explicaros esto, analizando 3 artículos de prensa que hemos recibido recientemente. Creo que si los yuxtaponemos, obtenemos una visión bastante interesante de dónde se sitúan las interpretaciones y las ideologías de esta guerra a día de hoy, 22 de mayo de 2025. La primera pieza es esta del New York Times. Y ya sabes, no tengo al New York Times en muy alta estima, pero siempre es un buen periódico para consultar, porque ahí encuentras la narrativa oficial. Entiendes qué es lo que oficialmente se puede decir y qué no. Y la interpretación en este momento es que la sociedad educada está de acuerdo en que Trump tiene una nueva postura sobre la guerra de Ucrania. No es mi problema. Así que al parecer, esto es nuevo. Es decir, aparentemente, según el New York Times, hasta ahora el señor Trump se había apropiado de la guerra y del apoyo a Ucrania, y ahora parece estar alejándose. Por un lado, el análisis en sí no está nada mal. Quiero decir, el señor Trump está amenazando con abandonar por completo el proyecto de Ucrania. Pero la forma en que esto se presenta es, por supuesto, una farsa, porque Donald Trump, durante mucho tiempo, ha intentado, al menos a medias, por un lado, etiquetar esto como la guerra de Biden y como algo que nunca debería haber comenzado y que nunca habría comenzado si él hubiera estado en el poder. Nunca se cansa de decirlo. Por otro lado, por supuesto, tomó decisiones que yo y otros interpretamos como errores, cuando escuchó demasiado a algunos de sus asesores más belicistas, como Rubio y Hegseth, en lugar de al sector más realista de su gabinete, como Witkoff, y desde luego también Tulsi Gabbard. Y cada vez que se ha acercado demasiado a la postura europea, se ha quemado, o ha corrido el riesgo de quemarse a sí mismo. Pero por lo que parece ahora, según lo que hemos visto de la llamada telefónica que tuvo lugar el lunes, cuando los dos líderes hablaron realmente, él se ha estado alejando de ese fuego, y esto es bastante significativo. Así que el artículo en el New York Times continúa desarrollando su enfoque más adelante, citando a una ex embajadora estadounidense, Bridget A. Brink. Quiero decir, ella no es relevante, pero lo expresó de una manera que creo que ejemplifica cómo Occidente ve actualmente el desarrollo de los acontecimientos. Ella dice, cito, "La política desde el inicio de la administración Trump ha sido presionar a la víctima, Ucrania, en lugar de al agresor, Rusia. Restreis a cualquier precio, of Wanith." Es apaciguamiento. Esto es, por supuesto, otra de esas horribles afirmaciones utilizadas para justificar la prolongación de la guerra y para justificar aún más acciones escalatorias por parte de la Casa Blanca. La administración Biden ha estado utilizando esto durante los 3 años completos de la guerra, ¿verdad? Que no apaciguaremos a Vladimir Putin y que ni siquiera hablaremos con ellos, ¿verdad? Ni siquiera abriremos negociaciones o discusiones. No olvidemos que las negociaciones solo están ocurriendo ahora con la nueva administración Trump. Así que esto es, por supuesto, una corriente de pensamiento en Estados Unidos que, por razones propagandísticas, pero también ideológicas, simplemente quiere redoblar la apuesta, ¿verdad? Todo el planteamiento aquí es que aún no hemos hecho lo suficiente, ¿verdad? No deberíamos contenernos. Deberíamos ejercer más presión, aunque la presión de los últimos 3 años, incluyendo las sanciones y especialmente toda la ayuda militar, básicamente lanzando todo menos el fregadero al campo de batalla, en realidad no ha funcionado. Pero estas personas aquí todavía piensan que simplemente deberíamos escalar más. Si hacemos más guerra, entonces llegamos a la paz.
Y si alguien dice que queremos llegar a la paz mediante negociaciones, entonces eso es apaciguamiento, porque estás cediendo ante el mal, ¿verdad? Esa es la mentalidad, y ese es también el enfoque que utiliza el New York Times aquí, para explicar los fracasos y todas las cosas que Trump está haciendo mal en este momento. Y por supuesto, en este caso, creo que Trump tiene bastante razón en hacer lo que hace. Pero veamos aquí, más adelante, hay otro pasaje interesante, en el que el artículo del New York Times dice que el señor Trump insinuó en sus declaraciones públicas que su llamada con el señor Putin había resultado en una especie de avance. Pero pronto quedó claro para los ucranianos y los europeos que el líder ruso no había hecho ninguna concesión a Trump más allá de negociar. Rusia ya está haciendo eso, aunque de manera poco entusiasta, enviando la semana pasada a un equipo de menor rango a Estambul para mantener conversaciones con los ucranianos. Ahora bien, ¿por qué importa esto? Esto importa porque, por un lado, es una absoluta tontería. Las personas que envió el Kremlin no son un equipo de menor rango, y más adelante les mostraré a quiénes enviaron. Enviaron negociadores experimentados, las personas que ya estaban involucradas en las negociaciones en 2022, y una delegación de alto nivel formada por expertos en sus respectivos campos. Así que, menospreciarlos llamándolos un equipo de segunda solo tiene sentido si piensas que las negociaciones de paz solo ocurren entre presidentes de países, ¿verdad? Porque el señor Zelensky fue a Estambul, ¿no? A regañadientes, no quería ir, pero al final viajó a Turquía. En realidad no apareció en Estambul. Perdón, fue a Ankara. Me corrijo, fue a Ankara para reunirse con Erdogan, y luego su equipo fue a Estambul. Es decir, él mismo no participó en esas negociaciones, pero su equipo sí. Así que el punto, por supuesto, el marco que estas personas han querido imponernos en las últimas semanas, es que Putin no está dispuesto a negociar, a pesar de que la idea o la propuesta para estas negociaciones en Estambul vino, por supuesto, de Vladimir Putin en una de sus intervenciones nocturnas. Él dijo, como contrapropuesta a lo que sugirieron los europeos, y hablaré de eso en un momento, fue él quien dijo, negociemos. Pero por supuesto, en el marco occidental, en el marco del New York Times y demás, todavía hay que mantener la apariencia de que no se puede negociar con Vladimir Putin, que no se puede negociar con los rusos, ¿verdad? Así que el truco que están usando ahora es decir que, como él no fue personalmente a Turquía, como hizo el señor Zelensky, eso demuestra que actúa de mala fe. Y eso, por supuesto, es una completa tontería. Es pura propaganda. También hay que decir, de nuevo, el hecho de que haya conversaciones, de que existan negociaciones reales, es algo que nunca tuvimos bajo la administración Biden, desde que sabotearon las negociaciones de Estambul en 2022, ¿verdad? Así que toda la narrativa del New York Times. Pero lo que debemos entender es que no se trata solo del New York Times. Este es el marco occidental para entender lo que está ocurriendo. Todo el enfoque es que nada ha cambiado. El señor Putin sigue siendo un belicista. Rusia no quiere negociar. Rusia es sedienta de sangre y quiere conquistar toda Ucrania. Y ahora parece que Trump está abandonando a Ucrania, ¿verdad? Pero eso no es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es un proceso de paz. Y no me cansaré de enfatizar esto. La paz no se logra de la noche a la mañana, como en una llamada telefónica de 30 minutos. La paz es como la guerra. Necesita preparación, necesita construcción. En este caso, no de tropas. Lo que necesita es construir entendimiento, confianza, trabajo en equipo. De hecho, a ambos lados del pasillo, a ambos lados del campo de batalla, para llegar a algo. Y me parece, cuanto más observo esto, que, por supuesto, el señor Putin entiende muy claramente de qué va esto, y el señor Trump parece entenderlo también. Al menos eso parece esta semana. Si queremos obtener una mejor interpretación de lo que está ocurriendo, entonces deberíamos comparar lo que dijo el artículo del New York Times con un artículo de Russia Today.
Y no lo olvidéis, en la Unión Europea está prohibido emitir Russia Today. Así que lo que estoy haciendo aquí, mostrándoos un artículo de Russia Today, en realidad infringe las normas de la Unión Europea. Pero por suerte, soy ciudadano suizo, no formo parte de la Unión Europea, y vivo en Japón, que tampoco forma parte de la Unión Europea. Y en ambos países, acceder a Russia Today sigue siendo perfectamente posible. Todavía quedan algunos países libres, incluso dentro de Occidente, que no lo es tanto. Pero este artículo, escrito por el señor Sergei Poletaev, realmente nos aporta un poco de claridad sobre toda la estrategia del proceso. Así que, por supuesto, los rusos, desde su perspectiva, le dan su propio enfoque con la redacción y demás. Putin pone fin a la farsa. La llamada de Trump frena la ofensiva diplomática de Occidente y señala algo importante en este artículo, que es que, por supuesto, fueron los europeos y los ucranianos quienes intentaron sabotear el acercamiento entre Estados Unidos y Rusia para poner fin a la guerra, porque ambos, Kiev y Bruselas, aún quieren seguir adelante. Y la cuestión es que no quieren enviar a sus propias tropas al campo de batalla. Quieren empujar a la OTAN, y especialmente a Estados Unidos. Quieren el respaldo de Estados Unidos, porque son conscientes de que ellos mismos son unos pollitos débiles que apenas podrían resistir un mes en uno de estos campos de batalla. Son unos pollitos débiles. Y Estados Unidos, esa es la madre oca. Y necesitas a la madre ganso para lograr esto. Así que el señor Poletaev escribe que lo que está ocurriendo no es solo una conversación sobre la paz, sino una competencia más amplia por la influencia y la dirección estratégica. Visiones opuestas sobre cómo debería terminar o gestionarse el conflicto están chocando en tiempo real. Europa Occidental se apresura por mantener su relevancia. Ucrania está atrapada entre la urgencia y la incertidumbre, y Trump, ahora en el centro de este tira y afloja geopolítico, está siendo cortejado por ambos bandos. Está muy bien expresado. Realmente está muy bien expresado. Las facciones ahora están bastante claras, y la cuestión es cuál de ellas logrará ganarse a Donald Trump, porque al final del día, la mentalidad de Estados Unidos es lo que importa en este juego de poder militar y coerción económica. El objetivo principal, al menos por el momento, de los líderes rusos y estadounidenses parece ser llegar a un entendimiento que luego puedan imponer a los demás, obligándoles a aceptar una amarga realidad que no desean. Permítanme continuar con el artículo. Esto deja a los europeos occidentales con una sola jugada real: convencer a Trump de que vuelva a su agenda, acorralándolo en una política que no es la suya. Y se puede ver muy claramente cómo se ha desarrollado esto en las últimas semanas, cómo los europeos han intentado tenderle una trampa tras otra. Por ejemplo, esta petición de un alto el fuego de 30 días, que los rusos dijeron desde el principio que no iban a aceptar, porque eso ya lo intentaron bastante tiempo con Minsk y demás. Dijeron, negociaremos, pero negociaremos mientras el campo de batalla siga siendo el campo de batalla. Especialmente porque somos la parte ganadora. No vamos a renunciar a nuestra oportunidad en el campo de batalla para que nos engañéis otra vez. Así que lo dejaron muy, muy claro. Y los europeos, por supuesto, lo entienden. Luego intentaron. Los europeos dijeron, tenéis que aceptar el alto el fuego de 30 días sin condiciones, si no habrá más sanciones. E incluso lograron convencer a Trump de que en ciertos momentos en Truth Social y en algunos de sus discursos casi estuviera de acuerdo y dijera, sí, pondría sanciones si Rusia no fuera honesta. Esto fue interpretado inmediatamente por los europeos como que habían convencido a Trump. Y siguen empujando a Trump a este rincón, en el que, debido a su propia retórica, luego se ve obligado a actuar en consecuencia. Pero también ha estado evitando eso al dar marcha atrás en algunos momentos. Quiero decir, el señor Trump, en este caso, por suerte, dice muchas cosas muchas veces y luego cambia de opinión. Y una vez que la cambia, puede que siga ese camino, lo que también lo hace impredecible.
pero eso también hace que el proceso de paz sea impredecible. Pero en este caso, el hecho de que haya retrocedido y se haya retractado de algunas de sus propias amenazas es en realidad algo positivo. Así que cuando los europeos dijeron, queremos un alto el fuego de 30 días sin condiciones previas, y luego empezamos las negociaciones, América, tienes que apoyarnos en esto, Trump guardó silencio. Y luego la semana pasada, Vladimir Putin hizo este movimiento brillante y dijo, mira, te invito a Estambul para venir y negociar, ¿verdad? Y aquí el artículo dice que Putin hizo su contramovimiento. Invitó públicamente a Kiev a reanudar las conversaciones de paz directas en Estambul. Y de hecho, en este momento, Estados Unidos, Donald Trump, dijo que espera que el señor Zelensky asista a esto y que espera que los ucranianos vayan. Así que presionó a los ucranianos, aunque ellos dijeron que no querían hacerlo. Y los europeos se sorprendieron y dijeron, pero primero el alto el fuego. Pero luego cambiaron de opinión. El señor Putin logró invertir ese orden y dijo, no, primero las conversaciones. Y luego, durante las conversaciones, discutiremos un alto el fuego. Así que, con esa oferta, el presidente ruso, según el artículo, estableció él mismo las condiciones de las negociaciones. Sí, en realidad lo invirtió. Socavó a los europeos en su intento de ganarse a Trump, y lo hizo de una manera muy pública. En segundo lugar, también dejó completamente al margen a Europa Occidental con esto, porque en las negociaciones propiamente dichas, por supuesto, solo están presentes ucranianos y rusos. No hay espacio para los europeos. No había espacio para los europeos en la mesa. Y en la conversación telefónica directa con el señor Trump el lunes, por supuesto, los europeos tampoco formaron parte de esto. Así que, en realidad, fue un movimiento muy inteligente por parte de Putin y de Trump, jugar la pelota entre ellos y simplemente gestionar Ucrania, ¿verdad? Manteniendo al margen a los europeos. Porque los europeos, en cada ocasión, intentan descarrilar este proyecto. El señor, siempre olvido su nombre, lo siento, el señor Politaev también dice que hay algo de troleo diplomático en este movimiento, porque Vladimir Putin llamó a los ucranianos al mismo lugar en Estambul, del que se marcharon en 2022. Yo no lo interpreto como troleo. De hecho, si observas las acciones del señor Putin en los últimos 3 años, lo que ha hecho es mantener de forma constante el resultado de la negociación, los documentos que ahora conocemos, en secreto durante el mayor tiempo posible. Creo que fue el New York Times el que de alguna manera consiguió algunas copias de la versión final y las publicó. Pero el señor Putin nunca la publicó. Los rusos nunca la publicaron. Él la mostró varias veces y dijo, tenemos estas negociaciones, esto es lo que tenemos, y deberíamos volver a ello. Lo dijo varias veces. Y de hecho, es coherente con lo que ha estado diciendo durante los últimos 3 años. Para mí ha estado muy claro que, incluso bien entrada la operación militar especial, en esta guerra, siempre seguía refiriéndose a Estambul. Y no solo como una forma de justificar lo que está ocurriendo. Siguió utilizándolo como un argumento al que se podía volver, diciendo que esto es lo más avanzado que ya habíamos conseguido. Y ahora podemos ver, después de 3 años, que esta estrategia da frutos. Él realmente dice, miren, simplemente volvemos a lo que ya teníamos y luego seguimos negociando a partir de ahí, y negociamos de la misma manera. Y aquí es donde el artículo realmente aclara las cosas. Rusia envió una delegación bastante importante a Estambul. El jefe de inteligencia militar, altos cargos de los ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa, y un grupo de expertos experimentados. Así que todas las personas, los tecnócratas que son capaces y conocen los detalles que hay que resolver o que deben seguir resolviéndose y ajustándose desde donde lo dejasteis en 2022. Y de hecho,
La buena noticia que surgió de estas discusiones fue que las conversaciones fueron más sustantivas de lo esperado, porque ambas partes las calificaron, de alguna manera, de constructivas, o al menos no abandonaron las negociaciones. Y hubo 1.000 prisioneros que serán intercambiados por ambas partes, 1.000 por 1.000. Así que esto es algo típico que ocurre en las negociaciones en una fase inicial. Se intenta trabajar a partir de los temas que son fáciles de resolver, donde obviamente ambos tenéis un interés común. El intercambio de prisioneros es una cosa, el intercambio de los fallecidos es otra. Exchange of the deceased is another one. Both sides have an interest to get their people back, right? Ambas partes tienen interés en recuperar a su gente, ¿verdad? Y si ofreces algo de tu lado, es muy probable que lo consigas de la otra parte, porque es una concesión de bajo nivel para ambos. Es una concesión de bajo nivel, y es fácil de hacer. Luego, a partir de ahí, se va avanzando. A esto también se le llama construcción de confianza, ¿no? Con el tiempo, para poder llegar a las partes más sustanciales, hasta llegar al núcleo de los asuntos en el nivel más alto, que, para esta guerra, los rusos también nos han dicho repetidamente que es la neutralidad de Ucrania, sin membresía en la OTAN, sin amenazas en la frontera, y la desnazificación, es decir, la eliminación de los elementos ultraderechistas del proceso político ucraniano, ¿verdad? Elements from Ukraine's political process, right? I mean, we know all of that. This has been on the table for 3 years. Quiero decir, todo eso ya lo sabemos. Esto lleva sobre la mesa 3 años. Pero estas son las partes conflictivas, así que empiezas por las fáciles. El artículo también dice que, curiosamente, Europa Occidental no fue invitada a estas conversaciones sencillas en absoluto. No había funcionarios de la OUE en Turquía. Los ultimátums emitidos días antes fueron ignorados tanto por Moscú como por Washington. Así que esta es realmente la parte importante, que Trump no dio seguimiento a nada de lo que amenazaron los europeos, porque afortunadamente parece entender que los europeos dependen al 100% de lo que haga Washington. Así que lo que más debe cuidar es que no le empujen a una esquina en la que no quiere estar. Into a corner that he doesn't want to be in. And we'll leave it at this in this article here. Y lo dejamos aquí en este artículo. Creo que de nuevo, si realmente quieres tener una visión adecuada de lo que está ocurriendo, definitivamente necesitas comparar estos diferentes análisis, porque sinceramente, el artículo del New York Times no es basura, pero tiene muchísimos sesgos. En cambio, el artículo de ET realmente intenta profundizar en los detalles y, sobre todo, comprende el juego de poder entre estos diferentes actores, que obviamente tienen intereses distintos. Los europeos en este momento, si miras un momento The Guardian, están muy asustados. Tienen mucho miedo de que el proyecto Ucrania no esté saliendo como les gustaría. That Project Ukraine is not working out the way they would want it to. They frame it as a problem of unity. Lo presentan como un problema de unidad. La unidad europea contra Putin está en peligro si Trump decide suavizar las sanciones. Este es, por supuesto, el siguiente paso que temen. Que la administración Trump, en lugar de endurecer las sanciones, empiece a relajarlas, lo que sería la señal definitiva de que existe ahora un entendimiento entre Washington y Moscú que ya no podrían obstaculizar. El artículo dice que las esperanzas europeas de que Donald Trump aumentara la presión sobre el Kremlin se desvanecieron tras la llamada telefónica de 2 horas e inconclusa del presidente estadounidense con el señor Putin el lunes. Sí, es cierto. Esas esperanzas se desvanecieron. Y es bueno que esas esperanzas se hayan desvanecido, porque esas esperanzas son para prolongar la guerra y seguir luchando, lo cual obviamente no es lo que tanto el señor Trump como el señor Putin han dicho que quieren lograr. Ambos quieren que termine. La diferencia es que el señor Trump todavía piensa que un alto el fuego es necesario en este momento, mientras que el señor Putin dice, no vamos a dejarnos engañar otra vez. Continuaremos en el campo de batalla. Llegaremos primero a un acuerdo y luego nos detenemos, no al revés. Los europeos interpretan esto como un argumento para seguir armando y para aumentar y escalar la guerra de su lado. Para Europa, la pregunta es, ¿y ahora qué? Esta semana, la UE aprueba su 17ª ronda de sanciones contra Rusia.
Esto es bastante, quiero decir, cada vez es más gracioso los europeos, como si 1, 2, 3 o 4 paquetes de sanciones no hacen nada, seguro que el 17º sí lo hará. Déjame leerte esta parte. También decía que habían impuesto el mayor paquete de la historia dirigido a la flota en la sombra de Putin. Petroleros mal mantenidos, que usan banderas de conveniencia y que permiten a Rusia vender petróleo a países como la India, desafiando las restricciones occidentales. Los europeos insisten en esto porque les toca muy de cerca, que aunque no tienen capacidad militar, realmente se esfuerzan mucho en lo económico. Y está funcionando. Kaja Kallas dice que está funcionando. Ya sabes, la economía rusa está al borde del colapso. Durante los últimos 3 años, nos han estado diciendo que los rusos están al borde del colapso. Quiero decir, a estas alturas es patético. Es simplemente patético. Era ridículo. Era algo que había que observar y evaluar si era cierto el primer año. Luego, en el segundo año, resultaba algo ridículo. Y ahora en el tercer año, es simplemente patético que sigan aferrados a esta idea, a esta fantasía, porque la economía rusa va bien en todos los frentes, y de hecho, ya sabes, los rusos, especialmente su industria militar, están en auge, y su progreso económico sigue adelante. Quiero decir, incluso los datos del Banco Mundial muestran que a los rusos les va bien. Así que esto es una locura. El objetivo de sancionar el petróleo y el gas al principio tuvo un impacto, afectó a la economía rusa, pero supieron cómo afrontarlo. Y la manera de hacerlo es tratar con otros. Y los europeos, en este momento, especialmente, además, este artículo es un buen ejemplo, ya sabes, siguen intentando presentarlo como si los rusos estuvieran haciendo algo ilegal. Ya sabes, una flota en la sombra. Una flota en la sombra no es ningún tipo de convención oficial de nomenclatura en el comercio internacional. No es una convención de nomenclatura en la diplomacia internacional. No es una convención de nomenclatura ni ningún tipo de concepto legal. Esto es simplemente una interpretación absurda sobre buques en alta mar que realizan un comercio que los europeos preferirían no ver. Pero la cuestión es que se trata de comercio entre terceros estados. Estos petroleros transportan petróleo desde Rusia a lugares como la India, a países que quieren comprar petróleo ruso, y los europeos no tienen ningún derecho a interferir en ese comercio de ninguna manera. El único derecho que tienen, su derecho soberano, es prohibir el petróleo y gas ruso en su propio territorio. Es su derecho. Pueden hacerlo. Y pueden imponer estas sanciones, que es como decir, no te compraremos, no te daremos nuestro dinero, no aceptaremos tu petróleo. Es su derecho. Pero decirles a terceros países que no pueden comerciar con Rusia en asuntos que no tienen nada que ver con la Unión Europea, eso no es su derecho. Aún así, intentan hacerlo, y a esto lo llaman sanciones secundarias. Pero las sanciones secundarias son una medida muy draconiana y pueden volverse en su contra de forma considerable. La única manera de vender esto al público general europeo es presentándolo como que Rusia siendo algo ilegal. No están haciendo nada ilegal. Lo ilegal es que la Unión Europea intente imponer sanciones a los buques de otros estados para impedirles hacer negocios con los rusos. Y debo decir que, al principio, la forma en que los europeos intentaron esto fue utilizando su poder estructural sobre los seguros. Básicamente, todas las grandes compañías de seguros marítimos, las reaseguradoras, las más grandes, están todas en Estados Unidos y Europa, principalmente en Europa, sobre todo en el Reino Unido, y algunas en Estados Unidos. Son estas las que aseguran estos petroleros, porque estos petroleros valen miles de millones de dólares estadounidenses, ¿verdad? Así que necesitas asegurarlos para que el negocio sea viable y para que sea seguro para los comerciantes. Y al prohibir a estas compañías de seguros y reaseguros asegurar estos petroleros, así es como intentaron ejercer presión y pensaron que podrían impedir y paralizar completamente todos los petroleros rusos que transportarían petróleo desde Rusia a otros estados.
Pero no funcionó porque Rusia ideó su propio sistema de reaseguro. Los BRICS trabajaron en sistemas de reaseguro, consiguieron petroleros y formaron una flota que realmente está dispuesta y es capaz de transportar todo ese petróleo, y se les permite hacerlo según el derecho internacional y en aguas internacionales. Pueden viajar libremente. Ese es su derecho, según el derecho internacional. Y aquí los europeos están tan enfadados porque los rusos encontraron una forma de sortearlo. Porque los rusos no se limitaron a quedarse de brazos cruzados y capitular, sino encontraron una manera de eludir esta presión. El artículo sigue hablando. Ya sabes, los europeos siguen hablando de energía, porque es un tema muy importante para ellos. Lo más curioso aquí es, por supuesto, que The Guardian dice que los europeos ahora están pensando en imponer sanciones a las empresas relacionadas con Nord Stream para disuadir a cualquier inversor de intentar reactivar uno de estos gasoductos entre Rusia y Alemania. Porque hay algunas conversaciones en segundo plano. Y también dicen que Nord Stream 1 quedó inutilizado tras una serie de explosiones submarinas de las que nadie se ha responsabilizado nunca. Yo pensé, vaya, sois realmente buenos en el arte de enmarcar las cosas. Deberíais haber dicho que nadie se molestó en investigar. O deberíais haber dicho, cuya investigación los suecos, los daneses y los alemanes decidieron no publicar. No solo es que nadie haya asumido la responsabilidad, es que vosotros, los europeos, habéis enterrado oficialmente esto porque a estas alturas está absolutamente claro que fue un trabajo interno, si no de la OTAN, entonces de países afiliados a Estados miembros de la OTAN de una forma u otra. Pero esto sigue enterrado y debe permanecer así durante muchos años, ¿verdad? Hasta que lo que realmente ocurrió pueda ser solo una nota a pie de página en la historia. Pero vuelven a esto. Así que los europeos tienen miedo. El artículo dice que Ucrania está defendiendo la imposición de sanciones a países extranjeros que compran petróleo ruso, según documentos filtrados de Kiev, vistos por Reuters, que se informó el miércoles. Tales sanciones secundarias, que podrían afectar a grandes importadores como China e India, serían un paso significativo. Esto, de nuevo, es donde estos artículos resultan claramente absurdos, porque, aunque sería un paso significativo, te estarías disparando considerablemente en el pie. ¿De verdad crees que China e India simplemente se quedarían de brazos cruzados y aceptarían que los europeos les impongan sanciones por tratar con una Rusia que es amiga suya? Amiga para ellos, con la que no tienen ningún conflicto, y con la que ya han dicho muchas veces que son amistosos y que no quieren tener nada que ver con esta guerra. Si impones sanciones secundarias a estos países, ellos tomarán represalias, y todo será aún peor para ti. Así que, ya sabes, que la Unión Europea intente ahora hacer valer su peso implica que realmente lo tiene, pero su peso disminuye cada semana. Es simplemente triste a estas alturas. It's just sad at this point. So, of course, this is the dream of these people who have no clue. Por supuesto, este es el sueño de esas personas que no tienen ni idea de cómo se distribuye realmente el poder en el sistema actual. Pero esto es lo que quiero señalar. De nuevo, creo que el señor Politaev lo ha entendido perfectamente al analizar la situación. En este momento, Europa Occidental se apresura por mantener su relevancia. Ucrania está atrapada entre la urgencia y la incertidumbre. Y Trump, ahora en el centro de este tira y afloja geopolítico, está siendo cortejado por ambos bandos. Y según lo veo, todavía intentan mantener el proceso de paz, el señor Trump y el señor Putin. Ahora están trabajando en las distintas etapas necesarias para llegar a un entendimiento, básicamente, los términos de rendición para Ucrania, que luego puedan imponer y dejar claro que Ucrania debe aceptar de una forma u otra. Lo que sucederá no está claro, especialmente porque la cuestión territorial está lejos de resolverse. No creo que los rusos vayan a ceder mucho en sus exigencias. Lo único que puedo imaginar que los rusos podrían hacer es replantearse sus demandas sobre los territorios que aún no controlan, los territorios más allá del Dnieper,
que todavía no controlan físicamente. Aunque, según la Constitución rusa, esos territorios ya se consideran parte de Rusia, ese es el único lugar donde veo algún margen para negociaciones territoriales por parte de Rusia. Sin embargo, hay que decir que si Vladimir Putin hiciera eso, podría enfadar considerablemente a su propio electorado y también a su propio ejército. Así que quizás no, pero en algún lugar por ahí, en algún lugar alrededor del Dnieper, hay margen para la negociación. También se podrían considerar modelos que impliquen la presencia de fuerzas de paz de la ONU en los territorios más allá del Dnieper, que forman parte de Zaporizhia y Gerson, y así sucesivamente, que servirían como zona de amortiguamiento y serían reclamados por ambas partes. Algo así. Pero para llegar a este nivel de concreción de los detalles, primero hay que superar el nivel de obstrucción. Y el hecho, una vez más, de que Vladimir Putin fuera quien logró abrir las negociaciones, debemos tomar nota de ello. Que consiguiera cambiar el enfoque de los europeos para ganarse a Trump, y a su vez, lograr que se iniciaran las negociaciones. ¿Es esto una señal clara de que la guerra terminará pronto? No, no lo creo. A clear sign that the war will end soon? No, I don't think so. We are still, though, in a hopeful state. Sin embargo, seguimos estando en un estado de esperanza, al menos por el momento, siempre que Donald Trump evite dejarse arrastrar por los europeos a sus artimañas y convertirse en una herramienta de los europeos para presionar a Rusia. Mientras eso se evite, el proceso de paz puede continuar, porque el proceso al que aspiran los europeos, y por cierto, también en la administración Trump, el señor Kellogg con su plan de 22 puntos, eso no es un plan de paz. Eso es una receta para la continuación de la guerra, porque los rusos ya han dejado suficientemente claro que lo que está en esos 22 puntos, lo que propone Kellogg, empieza con un alto el fuego y luego básicamente obliga a Rusia a capitular. Eso, por supuesto, no es aceptable para los rusos. Así que el señor Trump debe evitar esto. Mr. Trump needs to avoid this one. If he does, he might exert his power and he might bring it out. Si lo hace, podría ejercer su poder y sacarlo a relucir. Podría hacer valer el peso de Estados Unidos para conseguir que Rusia ceda algo, a cambio de luego actuar conjuntamente contra Ucrania, dejando completamente de lado a Europa. Y de nuevo, lo más triste de todo esto son los europeos, porque no solo están desempeñando un papel muy triste como saboteadores, en este momento son un obstáculo. Están intentando entorpecer el proceso tanto como pueden. También son como el pollito débil en la esquina, que a estas alturas es simplemente una molestia. Y es muy triste ver eso, especialmente tratándose de algo como la Unión Europea, que solía enorgullecerse de ser un proyecto de paz. Bien, lo dejo aquí. Muchas gracias por su atención y volveremos a hacer una actualización en un futuro próximo. Adiós. And we'll do an update again in the near future. Bye.